Bien amigos, como reza la placa de ahora, estamos ya en comunicación directa, lo tenemos, agradecemos la presencia de Alejandro Lipkovich de ATE por la grave situación que atraviesa el Hospital Garrahan y los trabajadores de ese lugar. Lo saludamos, le damos los buenos días. Alejandro, ¿cómo te va? Francisco El Choco Paz te saluda, gracias por estar ahí. Hola, buen día, gracias a usted. Bueno, queríamos conocer la actualidad, la realidad de lo que acontece por estos momentos, luego de una nueva movilización, un nuevo reclamo, una nueva también reclamo salarial y una nueva huelga. ¿Cómo está la situación al día de hoy? ¿Han tenido respuestas? ¿Cómo se encuentran en este momento los trabajadores? Bueno, el conflicto en el Hospital Garrahan lamentablemente está lejos de resolverse y por responsabilidad total del gobierno. Ustedes sabrán que las medidas de fuerza empezaron durante el mes de mayo, ya estamos en julio, no hubo propuestas, no hubo reuniones, las que citó la Secretaría de Trabajo fueron saboteadas tanto por las autoridades del hospital como por el gobierno, Ujú, y está claro que lo que hay de fondo acá no es una discusión paritaria más, ujú. sino el destino de un hospital que es el principal hospital pediátrico de nuestro país, porque detrás de nuestro reclamo de un salario que entendemos que por supuesto nos corresponde, porque estamos exigiendo nada más y nada menos que el salario mínimo equivalga al costo de la canasta familiar, detrás de eso lo que está es un problema de un vaciamiento, porque están renunciando trabajadores a una escala nunca antes vista, porque eso daña la capacidad operativa del hospital, porque el gobierno, lejos de resolver esa sangría, impide que ingrese nuevo personal. Como si todo esto fuera poco, acaba Ujú. de promover una reforma descalificatoria de las residencias, que es otra pata del sistema de salud, la formación de los profesionales más jóvenes. Entonces, lo que nosotros estamos planteando, y por eso ayer hubo una marcha multitudinaria a la Plaza de Mayo con un enorme apoyo social, es que el reclamo del Garrahan debe ser satisfecho no solo por el Garrahan, sino por el futuro del sistema sanitario en nuestro país. Bueno, hay una situación que a mí me llama la atención poderosamente y no tiene que ver solamente con lo estrictamente paritario, como bien decías, Alejandro, sino fundamentalmente con una decisión de restringir derechos a costa de superávit. ¿Para qué se quiere el superávit si no es para que tengan un mejor status quo la sociedad? Digo, máxime, en los dos estratos etarios, ¿no? Jubilados y pensionados y menores con enfermedades, en este caso oncológicas de este tipo. ¿Por qué crees que este embate del Ejecutivo Nacional va de estas características, de esta manera? Bueno, es interesante la pregunta que vos hacés, porque marca el contraste que existe entre los famosos recursos y a qué se destina el superávit. Por un lado está lo que vos bien planteás, es decir, eh, hay más ingresos que egresos en el presupuesto público, pero los egresos que se recortan son los que Sí. afectan a las jubilaciones, a la seguridad social, a los comedores populares, y en nuestro caso al Hospital Garrahan. Ujú. Ahora, el ministro Caputo esta semana, creo que fue el día lunes o martes por la noche, dijo que emitieron una bola de nueva deuda con un interés altísimo porque los bancos llamaron por teléfono y pidieron esos mecanismos de inversión que se financian con el déficit del tesoro Sí, o en claro. todo caso con más recortes Sí, a claro. los sectores más vulnerables y dinero que va a engrosar las ganancias de los bancos. Entonces acá hay un problema de cuáles son las prioridades sociales. Ujú. Este gobierno está muy jugado a desmantelar la responsabilidad del Estado Nacional en los sistemas de salud y por eso creo que es la lucha nuestra, la del Garrahan, siendo un hospital que ha cambiado la vida de tantas familias a lo largo y ancho del país, está recogiendo tanta adhesión y es un problema que el gobierno todavía no logra resolver. Alejandro, mi pregunta tiene que ver, esta que viene a continuación, con esto que acabas de decir. Y hablabas de la responsabilidad del Estado. La responsabilidad del Estado no importa quién temporariamente esté en ejecución, del Ejecutivo, valga la redundancia o pleonasmo. Digo, no es pasible las personas que hoy ostentan el poder temporario de presidencia de la Nación, ministro de Economía o desde regulación del Estado. Digo, hoy no son pasibles o punibles de una percepción de incumplimiento de las labores de funcionario público. Digo, es una población vulnerable, no solo por una cuestión etaria, sino por una cuestión de salud. De financiar esto, ¿no incurriría en una falta grave, digo, de sus labores? Indudablemente, nosotros cuando decimos que este tipo de conductas son criminales, no es un eufemismo, Ujú. es algo que está teniendo consecuencias muy serias ahora mismo y que tiene responsables. En el caso de la salud, indudablemente el ministro Lugones,
que Claro. no conoce el hospital, creo que no lo debe haber pisado jamás, y sí conoce la Cámara de Comercio norteamericana, donde va a ofrendar justamente el desmantelamiento de la salud pública, que como decíamos, no afecta solo al Garrahan, afecta a los grandes hospitales nacionales, los pocos que quedan después de tantas décadas en los cuales no se revirtió la descentralización del sistema de salud que impulsó la dictadura militar y que este gobierno la quiere llevar a fondo, desmantelando programas, desmantelando asistencia con medicamentos para pacientes con enfermedades graves, en fin, una política realmente que debería ser penada por la justicia, pero que en cualquier caso nosotros entendemos que tenemos que resolver con una fuerte lucha, tanto dentro como fuera del hospital, para cambiar estas condiciones. Bueno, esto es la percepción ideológica de quien quiere justicia social, quien entiende la justicia social. Ahora viene la cuestión de los datos, donde el relato queda muerto por parte de quienes reclaman y quienes no reconocen el reclamo. Digo, ¿cuántos galenos y profesionales de la salud hoy han dejado de pertenecer al Garrahan por la baja calidad y la baja cantidad de sueldos, por la crisis salarial que vive hoy el Garrahan? Bueno, esto es muy importante. Nosotros hemos sufrido más de 200 renuncias en el último periodo. Eso obviamente causa un daño enorme. Por un lado, porque esas renuncias, que incluyen a profesionales de diversas especialidades, no solo médicos, Claro. también de enfermería, kinesiólogas, de nutrición, de farmacia, en fin, en un hospital de alta complejidad requiere muchísimas labores para poder funcionar. Esas renuncias no son cubiertas porque está completamente vetado el ingreso de personal, e Ujú. incluso si hubiera posibilidad de ingresar personal, también sería un daño, porque imagínense que una persona que se formó en un hospital como el Garrahan durante muchos años, que es un hospital escuela, Sí. que tiene altos niveles de especialización, bueno, no se puede reemplazar de un día para otro. Con lo cual son el tipo de problemas y de daños que luego cuesta mucho revertir. Y a la vez el gobierno mintió en público y en forma descarada, y lo sigue haciendo hasta el día de hoy, respecto de la plantilla de nuestro personal. Porque ellos decían que el problema era que había muchos administrativos, cuando los trabajadores administrativos somos menos del 10% del plantel total. Para, Lógicamente, esto como quiero que cualquier me lo hospital. marques de nuevo, Alejandro, perdón que te interrumpa. Solo el 10% es personal administrativo contra la perorata y este relato que decían que estaba plagado de burocráticos y ñoquis que eran el doble de los médicos. Totalmente. Y es muy fácil de demostrar esto. Primero porque obviamente la identificación de administrativo con ñoqui es algo que no Claro. corresponde, porque el trabajo administrativo es muy necesario para que el hospital funcione. Pero además porque el propio anuario estadístico del hospital lo demuestra así, y es un anuario que lo elabora la Mm. gestión que está controlada por este gobierno. 476 a fines de 2024, administrativos de una plantilla total de más de 4.700 trabajadores. Hoy son menos porque también están renunciando administrativos que ganan más manejando un auto de aplicación Claro, que trabajando para el principal hospital pediátrico del país. claro. Entonces, menos del 10% son administrativos. El 70% es personal asistencial de distintas profesiones, hay médicos, enfermeras, kinesiólogas, en fin, todo. Lógicamente en el hospital la mayor parte son asistenciales, pero el gobierno dice cualquier cosa en forma deliberada para generar una confusión. En realidad, al revés, necesitamos más personal para la magnitud que tiene el hospital. Esto no es un hospital pequeño, sino el principal hospital Claro. pediátrico del país, donde se tienen el 50% de los casos oncológicos, en fin. Es un monstruo de la salud pública y este gobierno lo está despedazando. Otra vez, una cuestión punible, ¿no? Tipifica falsear información. Esto es gravísimo, algo que se le criticó, y no es por cuestión ideológica ni contrastar, pero se le criticó a Guillermo Moreno cuando era secretario de Comercio con los números del INDEC. Acá están falseando con la cantidad de empleados administrativos y encima mencionándolos como ñoquis. Lo escuché a Sturzenegger decir, echamos 50.000 ñoquis y hoy están desfinanciando el principal hospital pediátrico con este mismo relato, Alejandro. ¿Esto piensan ustedes realizar desde ATE, realizar acciones legales en contra de los ministros y en contra del presidente? Sí, han habido presentaciones. Somos escépticos respecto de que por ahí se resuelve el problema, más allá que las presentaciones se hacen. Pensamos que hay que profundizar el camino que en el Garrahan, bueno, nos está dando fuerza, que son asambleas muy participativas con trabajadores y trabajadoras de todos los servicios y una lucha que trascienda las puertas del hospital, como la movilización que hicimos ayer, y bueno, Ujú. seguir hasta no aflojar, porque efectivamente no es un problema solo el Garrahan, son las jubilaciones, es el sistema educativo. Tenemos que unir las luchas en una sola. Todas estas cosas vuelven a pasar por el costado de la CGT, que sigue transando con el gobierno, pero en todo caso
la lucha habrá que organizarla a pesar de la CGT si siguen en esta tesitura. Claro, esto es algo que te iba a preguntar también. Lo mismo expresaron los trabajadores de Vialidad. Unidad significa que estén acá hoy, que estamos reclamando, ¿no? Y logran los muchachos de Vialidad, del Sindicato de Empleados Viales, que se vuelva sobre sus pasos con el decreto que hacía cerrar a la Dirección Nacional de Vialidad. Digo, ¿están esperando ustedes que los otros sectores también se comprometan y participen activamente de este reclamo o es esperar en vano, Alejandro? Nosotros pensamos que el problema está en la dirección de estas centrales. En el caso de la CGT es claro que los dirigentes de la CGT están en una tranza con el gobierno, pero que no es lo mismo lo que ocurre entre los trabajadores que están afiliados a sus gremios. Por eso ayer esta convocatoria del Garrahan incluyó un montón de gremios de la CGT, porque los trabajadores de esos gremios son solidarios con el reclamo nuestro y creo que entienden que también la situación que están padeciendo es similar con relación a los bajos salarios, con relación a despidos, con relación a la pretensión de reformar a la baja las condiciones de trabajo en muchos sectores y que sería mucho más provechoso para nosotros como clase trabajadora encarar una lucha en común y no cada sector por separado. Eso creo que está planteado. Bueno, esto es fundamental lo que acabas de decir, ¿no? Esto de la tranza entre ciertos sectores que deberían representar a los trabajadores para con el gobierno nacional. Yo recuerdo sectores que se reunieron con el Fondo Monetario Internacional de los trabajadores, ¿no? Previo al nuevo waiver o al nuevo acuerdo que se terminó firmando por parte del gobierno nacional para con el Fondo Monetario Internacional y el desembolso primero de los 12.000 millones por un total de 20.000 millones antes del pago de 4.200 millones. Ayer, como bien decías, se emitió una deuda magnífica por pedido de los bancos. Ahora, el pedido de los médicos, el pedido de los padres de los niños con dificultades oncológicas no se escucha. Estas son las prioridades y este es el impacto que va a tener seguramente en los próximos días en materia eleccionaria, tanto en la provincia de Buenos Aires en septiembre como en octubre a nivel nacional, ¿a tu criterio? Y va a depender mucho de si logramos que la lucha en las calles tenga otro peso, porque las elecciones muchas veces han sido, y en el último año, un canal más bien de frustración, Claro. en la medida en que incluso un amplio sector de la población no vislumbra una alternativa, hay un ausentismo enorme, y creo que tiene una lógica porque, bueno, ve una suerte de circo donde en el Congreso se dan discursos muchas veces opositores, Claro. pero al final del camino aparecen los votos que necesita el gobierno. Después el gobierno algunas elecciones las gana, pero no va a votar nadie, como ocurrió en la capital federal, que ganó Claro. con el 15% de la población real. Entonces, si logramos articular que los trabajadores estemos luchando más sostenidamente y con unidad más allá de lo que hace la burocracia de los sindicatos, eso puede traducirse también en una derrota electoral con un programa que sea el nuestro y no con intereses ajenos. Bueno, el ministro de Salud me acaban de informar que dice tienen que hacer lo que saben hacer, salvar vidas, dejen de utilizar curros legales. Acaban de pasarme esto y está pasando en el news ticker, en las noticias de aquí abajo, que el ministro de Salud acaba de decir esto. Digo, el ministro de Salud. Estos embates también deben ser extenuantes, ¿no? Que se empiece a señalar como que son curreros, que los derechos humanos es un curro, que los sindicalistas son todos chorros. Digo, esto debe ser extenuante también porque el pedido es real y es formal, pero en este caso no prende esta manera de insultos que se está teniendo para con el sector sindical, en este caso representado por vos en el Hospital Garrahan, Alejandro. Sí, indudablemente eso ha generado una bronca enorme en el Garrahan, porque justamente es un cinismo enorme que el ministro de un gobierno que está llevando al hospital a una crisis cuya profundidad no tiene antecedentes y que es una crisis que es voceada a los cuatro vientos, no por un sector sindical en particular, sino por trabajadores y trabajadoras de todas las profesiones, de todos los oficios, algunos sindicalizados, otros no, pero todos concluyendo en la misma asamblea y en un mismo reclamo. Bueno, ¿qué más decir? Por algo las familias nos apoyan tanto, y cuando esta gente trata de descalificar los reclamos apropiándose justamente de los logros que ocurren porque hay trabajadores comprometidos con su labor a pesar de lo que hace el ministerio, no gracias al ministerio, a pesar de lo que hacen las autoridades, no gracias a ellas, e incluso muchísimas de esas personas que están protagonizando un procedimiento quirúrgico novedoso o muy sofisticado, están también en los paros. Mm. Entonces, el ministro realmente no tiene vergüenza,
es un ministro que debería ser expulsado lo antes que sea posible porque está causando un enorme daño a la salud pública en el presente y para su futuro. Estamos hablando con Alejandro Lipkovich, secretario de ATE para el Hospital Garrahan, hablando justamente de esta situación que tiene el hospital y la situación que se da en los diversos reclamos. Mientras tanto, hay niños que ya no tienen 200 galenos, 200 profesionales de la salud, para decirlo más abiertamente, porque han renunciado por falta de sueldo. ¿Algo que quieras decirle a las personas que nos están mirando en este momento, que están escuchando en el interior del país? San Luis, donde estamos nosotros, Alejandro, es la provincia que federalmente más utiliza el Garrahan. Más niños van a hacerse atender al Garrahan. Algo que quieras decirle a los padres, madres, a los niños, niñas, y por supuesto a la gente, la audiencia en general, la gente de a pie, como le decimos, respecto de la lucha que están teniendo ahí en el Garrahan. Bueno, en primer lugar agradecer porque tanto la difusión que nos están dando, bueno, en tu caso vos y tus colegas, que realmente es enorme a lo largo y ancho de todo el país, precisamente por esa red pediátrica nacional que el Garrahan expresa como su vector más importante, que ha implicado la vida de tantas familias y recibimos esas muestras de apoyo y solidaridad que nos dan mucha fuerza. Y bueno, proponerles que sigamos encarando en común un reclamo, que las medidas que se toman también, ayer hubo acciones en distintas provincias para reclamar por la salud pública, para reclamar por el Garrahan, que eso nos retroalimenta recíprocamente, nos sirve para tratar de poner un límite a este ajuste que es criminal, porque la condición del ajuste no es afectar a los poderosos y satisfacer las necesidades de los débiles, sino afectar a los más necesitados y que los más ricos sigan enriqueciéndose. Así que esto debe ser modificado de raíz y el Hospital Garrahan tiene que continuar existiendo con presupuesto acorde y con salarios y condiciones de trabajo. Alejandro, agradecerte desde nuestro lado por estas palabras y que hayas tenido la deferencia de poder atendernos y charlar con nosotros por este extenso tiempo. Sabemos que están con mucho trabajo, con muchos reclamos, muchas presentaciones, así que te agradecemos y seguramente estaremos en contacto nuevamente para conocer la realidad. Ojalá no tan adversa y ojalá con un gobierno que escuche y tome las decisiones correspondientes, como pasó con Milei, o que la justicia actúe en pos de la ciudadanía. Te agradecemos mucho, Alejandro. Muchas gracias a ustedes, un gran abrazo. Un gran abrazo. Alejandro Lipkovich, secretario de ATE para el Hospital Garrahan. Una situación que se sigue dando, ¿no? Un reclamo que se sigue dando, que sigue continuando y que ojalá en lo próximo el gobierno nacional pueda, bueno, modificar, como dice el GRAF, y ya lo sacamos, como dice el GRAF, que el Hospital Garrahan siga asistiendo a nuestros niños, niñas con problemas oncológicos. Amigos, amigas, nos vamos a ir a una tanda comercial con las noticias. Después de una tanda volvemos con más en Son de Paz. No te muevas de ahí, ni de mí. Queda mucho más en Son de Paz todavía. Dale. Este año quisimos una canción para impactar, pero no nos salió nada.